Buenas tardes a todas y a todos. Mesedez, hasi baino lehen, ez ahaztu mugikorren soinuak heltzea. Por favor, antes de empezar, no olvidéis silenciar los móviles. Eskerrik asko. Buenas tardes de nuevo. Arratsaldeon berriro. Gaurkoa ez da izanen ohiko kontzertu bat. Gaur, Arturo Campion abesbatzaren ibilbidearen 20 urteak ohotzara ekarri nahi ditugu. Os queremos mostrar hoy los 20 años de nuestra andadura y por eso lo de hoy no va a ser un concierto al uso con unas canciones seleccionadas, sino una actuación, una mezcla de teatrillo y concierto en la que sí que interpretaremos aquellos temas que han sido un hito en nuestro recorrido como coro. Imaginatu, 2003ko abenduan gaudela. Arturo Campion ikastetxe zaharrean. Nos situamos en diciembre de 2003. Estamos en el antiguo Colegio Arturo Campion. Imaginadnos. Eso, chicas, ¿os habéis enterado de lo último de la vacuna? Ay, vecina. Ahora nos prohíben sacar las carrozas en el olenchero. ¡Qué pasada! Oye, habrá que hacer algo, ¿eh? Begones, pechachen. Oye, ¿y si nos juntamos con los chiquis y empezamos a mirar alguna canción, algún villancico en euskera? Salimos a la calle. ¡Oh, qué buena idea! ¡Qué buena idea! Seguro que los de clase se animan. Pues yo conozco a una madre de la clase de mi hijo que es profesora de música. Seguro que si le decimos nos ayuda. Susana, mi vecina. Sí. Qué bien, y por fin podremos aprender los villancicos en euskera, que hasta el olenchero los cantamos a ojo. Pues me pasa igual. El oído aún no tengo bien, pero lo que es el euskera se me traba la lengua. Lo que tiene. Ahí va, mira, Susana. Eso, chicas. Oye, ¿Qué contáis? estamos maquinando. ¿Qué pasa? A ver si para el olenchero podríamos salir a cantar los de la clase y podríamos ensayar los villancicos. ¿Tú nos podrías ayudar? Me parece una idea genial. Bonita donde las haya. Hay tachos, amachos, chiquis y quien se quiera apuntar. Oye, pues ¿Cómo ya lo está, hacemos? pues ya está. Lo único tendremos que pensar un sitio para ensayar y no tenemos tiempo de reservar nada. ¿Dónde podríamos hacer? Igual aquí mismo, en el gimnasio. Pues aquí te parece. Venga, adelante. Imaginad ahora el gimnasio del centro, con una acústica horrible. Adin guztietako aurrak alde batetik bestera guiaka jolasean. Todo lleno de críos y crías. Y allí comenzamos a ensayar, en un rincón del gimnasio, sujetando el papel de la letra de la canción en una mano y la merienda en la otra. Igual si cogemos el tono, a ver qué puedo hacer. Organización. Aquí, bajos. Aquí, bajos. Venga. A ver si nos organizamos. Me he explicado fatal. Voces agudas aquí. Voces agudas.
Pues parece que la gente quiere seguir ensayando y aprendiendo canciones. Sí, la verdad es que hemos estado súper a gusto, o sea, ha sido una pasada. Y además, si alguien nos las traduce también y así le damos un poquito de emoción, de sentimiento, no sé, porque a veces no entendemos muy bien cantar. A mí me gustaría aprender a cantar bien y este cancionar hasta el zorionar. Tienes razón. Sí, que en teoría hay tantas canciones que nos representan, al final es complicado, ¿eh? Oye, pues le podemos decir a Susana y si tiene tiempo y está dispuesta a ¡Estáis tramando! Pues que estábamos diciendo que la verdad es que hemos estado súper a gusto cantando y las rayas a la chiquita. Y entonces, joder, poder seguir esta actividad el próximo año con los padres, madres. Pero ya habrá grupo, ya habrá compromiso de ensayar, que todo son palabras mayores, ¿eso? Aizue, pues, azularik astorako aitak eta amak ere prez gaude kantatzeko. Ay, noski. A ver, el que le guste cantar y disfrute con la música será bien recibido. Bueno, entonces, de acuerdo, ¿no? Entonces, venga, quedamos con la prima. Una sala, alguien que nos cuida de los hijos e hijas, y los viernes a ensayar. ¡Hoy es viernes! ¡Ensayo! Bueno, vamos a interpretar ahora 3 canciones representativas de esta primera etapa del coro. Bili Bili Bómbolo, que fue la primera que conseguimos hacer a 4 voces. Yeki Yeki, del Padre Donostia, y Cantares, de todos vosotros conocida por la interpretación de Manuel Serrat, un poema de Antonio Machado. Esperemos haceros disfrutar. Bili bili bom bom salmala. Om
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar son los modelos que se visten de espinos. Se ve la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino golpe a golpe, verso a verso. Muy el poeta, lejos del hogar, murmura el mono de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, el poeta es un peregrino. Cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, verso a verso.
Urteak pasatu dira, 2009an gaude, abesbatza sortu, handitu eta antolatu egin da. Une horretan, gure repertorio guztia euskarazkoa da. Avanza el tiempo. Se ha formado el coro y ha crecido mucho. Nos hemos organizado nombrando una junta que queda oficialmente constituida en 2009. Contamos con la gestión de Pello Garaikoetxea, que desde ese momento y hasta el año pasado, además de secretario, es chico para todo. Gainerakoak batzordeetan antolatu ginen. Arau eta estatutuak sortu. Eta edozein koraletan eskatzen diren oinarrizko lanak gure gain hartu genituen. En 2011 nos incorporamos a la Federación de Coros de Navarra. Reforzamos nuestra actividad con cursos de voz impartidos por profesionales, con el estudio en casa, el ensayo adicional por voces, etc. Bien bitartean, Susanak, bere maizutasunarekin, prestutasunarekin eta pazientziarekin batez ere, korala lau ahotsetan kantatzen hastea lortu egin zuen. No es fácil, no. Lo que consiguió Susana con su paciencia y maestría, pues que empezásemos a cantar a cuatro voces. Porque quitando algún que otro u otro músico, el resto cantamos a oído y en algunos casos a oreja. Kontuan izan disiplina eskaseko ikasletalde bat garela, entsegoa eta beroko garagardoa ez dugula barkatzen, eta gainera, garai hartan kide batzuk akaso, taldea utzi eta beste kide berriak sartu ziren oso denbora laburrean. Mucho mérito, sí, hay que reconocerle a Susana, porque somos un grupo de adultos bastante indisciplinados. Nos gusta la cervecita después del ensayo, donde ahí sí, ahí lo damos todo, y además, en aquella época, sufrimos un continuo ir y venir de componentes, cosa que desestabiliza en lo personal, a nivel de cuerda y, por supuesto, afecta al coro en su conjunto. Y afecta al coro, sobre todo, cuando después de 9 años la persona que se va es precisamente la directora, Susana, a la cual despedimos con un te quiero que vamos a cantar. Te queremos, Susana. La
Muchas gracias, Susana. Estamos en 2014. Y tras varias reuniones, debates y votaciones, Javier Casanova se ofrece para asumir la dirección del coro. Hasta entonces, Javier había sido un miembro más del coro en la cuerda de los bajos, por lo que le agradecimos su reconversión al ser el segundo director. Javier, Joaquín Madurga enviaren ikaslea izan zen. La chantrea eresergia konposatu zuena. Y como buen discípulo de Madurga, se empeñó en que cantásemos el himno de la chantrea, que no resulta nada fácil. Gero saiatuko gara eta ea zer ateratzen den. Ya veremos qué está. Este no fue un momento fácil para el coro. Hubo bastantes cambios. Batzuk joan egin ziren, eta aurrera egiteko gogoz eta maitasunez motivatu behar izan ginen. Por suerte, se incorporaron algunas buenas voces con las que fuimos tirando para adelante. A mí cada día me cuesta más esto de aprender nuevas canciones. Yo estoy acostumbrado a Susana y ya estoy mayor para tantos canciones. Es lo que tiene cantar a oído.
No queda otra más que ensayar en casa y establecer unos días para ensayar por voces usando los minis. Eso es lo que tenemos que hacer, ensayar, repetir y de vez en cuando echar una cervecita, que es como mejor queda. Estoy escuchando. ¿Cervecita? Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y empezar a trabajar. Si queremos que esto salga adelante, no nos queda otra que comprometernos. Nos tenemos que aprender las letras al dedillo. No nos queda otra. Pero más allá de este ímpetu por ponernos las pilas, pues a los 2 años, Javier también solicita ser relevado. Antes de enfrentarnos a un nuevo cambio, vamos a despedir a Javier, que va a dirigir 2 canciones de esa época. Zuzendariren bigarren aldaketa egin aurretik, Javierrek garai hartako bi kanta hauek zuzenduko ditu. Alma llanera y el himno de la asamblea.
En ese momento en que Javier pide ser relevado, ya tenemos fijados en calendario algunos conciertos que consideramos muy nuestros. Gabonetako kontzertua, el concierto de Navidad, al que invitamos a otros coros y aprendemos compartiendo escenario. Urteroko kontzertua, psiquiátricoan, ezinbestekoa, imprescindible, y que nos llaman de la misericordia o de otra residencia, bagoaz, gustura gainera. Koruen federazioak eskatzen digula, allá que vamos. Que alguien quiere que cantemos en su pueblo, bizkolabis baten duke, edo noragoa. Nos beneficiamos mucho de las nuevas tecnologías. Ello nos cuelga en la nube las partituras y los audios de cada voz. Ta horrela, etxean ikastea errazten du. Así podemos ampliar nuestro repertorio, abrirlo a canciones en otros idiomas, eta behar bezala ahoskatzen saiatu. Con la ayuda de algunas personas políglotas que hay en el coro, cantamos ya en bastantes lenguas. ¿En qué acento? Estoy en Madrid. Baina, non guazen, beti bi gauza argi uzten ditugu. Txantreako abesbatza bat garela, eta guretzat euskarak lehentasuna duela. Siempre dejamos claro que somos de la chantrea, porque vosotras, vosotros y el euskera sois nuestra prioridad. Estamos en el año 2016.
pianísimo bajo, se hace cargo de la dirección del coro. Honek ere, bizitza musikarekin oso lotuta dauka. Hainbat musika taldetako partaide eta 2016tik aurrera gure zuzendaria. Argi eta garbi utzi nahi dut gure abesbatzan zuzendariek ez dutela dirurik jasotzen. Queremos que sepáis que nuestro coro, la persona que dirige, no cobra ni un céntimo. Kurso bukaeran, zuzendariari oparitxo bat eman ohi diogu, ez gehiagorik ez. A fin de curso tienen su regalico, pero un detalle nada más. A cambio, nos pagan con su inmensa paciencia y total compromiso, incluso priorizando por delante de sus familias. Abesbatzaren egin beharrak betetzeko borregunak ere galtzen. Nos regalan días en sus vacaciones. Pazientziarena asko gabe. Y se me ha olvidado de la paciencia. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Bueno, pues ahí va un ejemplo de paciencia en un típico ensayo de aquellos días. Bueno, coro, ahora vamos a ensayar. Cogemos aire, soltamos aire, venga, esa mano en la tripa para trabajar con el diafragma, somos conscientes. El aire hasta abajo, cogemos aire, mantenemos, soltamos despacio. Más. No pongáis azules, pero más. Cogemos aire. Esto siempre sale bien. Sobre todo la letra. Un, dos. Piano. Pero si quiero. Ya hemos calentado. Vamos a cantar el voto. Venga, vamos a ensayar el voto. A ver. A ver. Os he dicho el título de la canción. Boga. Todavía no sabemos después de 18 años que empieza diciendo boga. ¿Podéis bajar las carpetas y mirarme para que entremos todos y todas a la vez? Por favor. Venga, mirarme un poquito, solo un poco. Lo intentamos. María
continuamos con el ensayo. A ver, chicas, vamos a hacer canta, venga. Canta, aquí. Por favor, las vocales redondas. Si vamos a cantar una canción que nos está hablando del amor, tenemos que meternos en la letra para poderla trasladar al público. Entonces, primero nos la tenemos que creer nosotros. Vamos a ponerle ese punto de cariño. ¿Sí? Venga. Sí, dime. Miquel, sí. Eso, Miquel. Dime. Oye, que hoy no voy a poder ir al ensayo, ¿eh? Tengo que ir a casa de la mamá y no voy a poder ir, ¿eh? Ah, vale, venga. Vale, hala, Sí, dime. Mira, Miquel, oye, es que mira, no puedo ir al ensayo esta tarde porque tengo que estar con los nietos. Ya lo siento, ya voy a ensayar en casa. Vale, venga, hasta la semana que viene. Dime. Opa, Miquel. Sí. Mira, que me van a operar de un juanete y en esta vez se me van a el ensayo, ¿eh? Vale, oye, pues recupérate pronto. Venga, hala. Dime. Epa, Miquel. Oye, que voy a faltar unos días porque me voy de vacaciones con el inserso. ¡Hala! Descansado bien. Y este es nuestro día a día. Jakina, gure gorarian giza talde guztietan bezala, harreman arazoak eta bizipen atseginak ere izaten ditugu. En nuestra coral también se dan cariños y desencuentros, pero gracias a nuestro talante, al día de hoy, formamos un grupo estable, incluso con apreciadas y recientes incorporaciones que se han adaptado estupendamente a nuestra idiosincrasia. Honen arira, orain ahots talde bakoitzaren ordezkari batek bere esperientzia partekatuko du gurekin. A continuación, una persona de cada cuerda nos hablará de su experiencia en el coro.
Hola, yo soy Lidia y formo parte de la voz soprano. En ocasiones, cuando nos escuchéis cantar a cualquier soprano con las notas más agudas, es fácil pensar que estamos ante un gran coro, ¿vale? En nuestro caso, efectivamente, es así. Pero no siempre ocurre. La voz soprano, como la de tenor, posiblemente es la más llamativa, pero en realidad es la voz encargada de la melodía principal, en la mayoría de las canciones, la parte más conocida. Esto hace que sea una voz exigente, a la par que la más fácil, y no nos exime de tener que ensayar y ensayar utilizando técnicas vocales y pulmonares para conseguir cantar unidas y empastadas, con unas voces bonitas. Incluso entre nosotros nos miramos y nos hacemos gestos a veces recordando cerrar esas vocales más exigentes, como la I o la E, que se nos olvida. No es lo mismo cantar la I abierta que cerrada. O la E abierta o cerrada. Quiero añadir que entre nosotras somos más humildes que el resto de voces. Estamos encantadas y nos quita responsabilidad acompañar a cualquier otra voz. Organizamos ensayos extras donde además de cantar siempre tenemos tiempo para hablar de nuestras cositas. Pero lo que más nos gusta, después de darlo todo en el ensayo general, es terminar con 2 cervecitas en los de chicas. En el suelo. Ya está. Bueno, yo soy Josebe y canto la voz de las contraltos. Esta voz tiene una tesitura que es más grave que las sopranos. El color y el tono de nuestra voz hace que el coro sea más cálido y profundo. La función de esta voz dentro de un coro es generar juegos rítmicos, hacer contrapuntos con el resto de las voces y sobre todo a las sopranos. ¿Qué supone estar en el grupo de las contraltos? Pues que sabemos casi todas las canciones que cantamos, las sabemos en la melodía. Y resulta que las contraltos casi nunca hacemos la melodía, con lo cual la dificultad de esta voz es que tenemos que desaprender para volver a aprenderla. Esto pues es una dificultad. Esta dificultad ha sido lo que nos ha ayudado al grupo, a las contraltos, el estar pues súper unidas, el juntarnos y sobre todo hacernos mucho apoyo emocional. Gabón, feliz naiz, eta gu tenorea gara. Sí, todos nosotros somos los que estamos atrás y se nos suele ver bien por el brillo de nuestras cabezas. O solo si pedimos algo más que las sopranos. Entre los hombres es la voz que destaca por sus notas agudas y es fácil meter la pata confundiendo al resto del coro o que en la garganta se vaya provocando un gallo. Por ello, aunque en los coros siempre haya que cantar escuchando al compañero, en los tenores esto se hace imprescindible, sobre todo cuando nos desdoblamos. Es necesario formar un grupo compacto, unido, decirnos las cosas aceptando las críticas y querernos mucho. Trabajar bien las partituras dedicándole tiempo extra fuera de los ensayos. Algo que se nos da muy bien es echar mano de cantarinas y amenas sobremesas diurnas o nocturnas, donde aprovechamos para dar rienda suelta a nuestros pulmones y, por supuesto, para que se nos pueda ver bien. Caixo, chavalería. Me llamo Juan, pertenezco dentro del coro a la voz de los bajos. Nuestra voz no es fácil y nuestras partituras se distinguen porque las notas que se salen por la parte de arriba del pentagrama
son las más bajas y las más difíciles de hacer. En la mayor parte de los temas hacemos acompañamiento. Bueno, por ello, aunque cantamos canciones muy conocidas, si las cantásemos solo nosotros, no las conocería nadie. Pero cuando aquí nuestro director Miquel nos reparte una canción donde tenemos letra, joder, pues nos venimos arriba. Y es una gozada que el acompañamiento nos lo hagan nuestras chicas, las sopranos. Es una gozada, de verdad. Es importante tener claro quién es bajo y quién es más bajo, no de altura. Porque en ocasiones nos toca desdoblarnos formando una nueva voz de bajo. A veces los bajos nos juntamos un día entre semana sin el coro, porque igual nos falta la letra, no la sabemos bien o no afinamos bien. Pero bueno, lo importante y lo más importante de ese día es que después de ese ensayo nos metemos una merienda y unas bebidas que son muy aptas para cantar. Bueno, muchas gracias por venir, espero que disfrutéis. Adiós. Escucharemos 4 canciones en las cuales vamos a poder ver un poco todo aquello de lo que nos han hablado las distintas voces, o bien el protagonismo en la voz de la soprano llevando la melodía, o bien cómo ese protagonismo puede cambiar y son distintas voces las que van cogiendo en determinados momentos de la canción la melodía, o incluso cómo el coro se puede llegar a desdoblar a 8 voces. Cantaremos Iruna Barra, cantaremos Isare de Rack, cantaremos Lucía de Serrat y cantaremos Aurrak de Tarachicos Unimo. Espero que les guste.
No hay nada más bello
perdido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si aún busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, con mi vanidad en tus brazos, si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue contigo Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama por la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Maria.
Quiero hacer otra mención a la parte de agradecimiento a quienes además se implican en la marcha del coro casi como profesionales. Izan ere, koralean baditugu musikariak eta ahots bikainak, kanpoko arduradunak, hizkuntza irakasleak, soinu argiztapen teknikariak barkatu. Tenemos todo tipo de profesionales: carpinteros, conductores, fotógrafos. Y aquí aprovecho para agradecer a Pello Ibáñez, que está aquí, su gran labor con la cámara, como lo podéis ver. Tenemos presentadoras, presentadores y un buen director. Finalmente estamos quienes valemos para un roto y para un descosido. Más aún, a día de hoy contamos con poetisas. Marian, por favor, acércate y recítanos una hermosa poesía tuya. Cantamos para aprender porque aprendimos cantando. Las notas, el ritmo, pronunciación y también escucharnos. Nunca desistimos de cantar, aunque los tiempos fueran inciertos. Mejor seguir, buscar nuevos retos. Nos fuimos haciendo grandes en la amistad y en el respeto, acompañándonos siempre de un público que disfruta de la música muy diverso. El coro se reorganiza, siente, expresa, interactúa y se agrupa una vez más, con una predisposición tal que conecta intencionadamente con la transmisión de la cultura y el euskera. Aprendimos cantando porque cantamos para aprender. Marian. Estamos llegando al final, 43 canciones más y acabamos. Con esta maravillosa poesía acabamos de resumir mucho nuestra pequeña historia. Son 20 años de la coral, lo hemos hecho de la mejor forma que sabemos. Badakigu gaur hemen zaudeten askok gure abesti gehienak buruz dakizkizuela. Oso jarratzaile onak baitzarete. Y en ocasiones no entendemos muy bien por qué algunos seguís acudiendo a nuestros conciertos, que sabéis nuestras canciones al dedillo. Pero no es broma, os necesitamos y nos hacéis muy felices. Sois imprescindibles y queremos que nos sigáis acompañando. Eta urte urren honen ospakizuna amaitzeko, aurrezku kanta egingo dugu. El aurrezco es un himno que se toca, se baila y se canta como muestra de respeto y homenaje. Hoy lo vamos a cantar aquí como despedida, en señal de agradecimiento a los que estáis aquí. Agradecemos igualmente a todas las personas que han participado en el coro a lo largo de estos 20 años y a las que nos han venido acompañando a los conciertos y demás, aunque hoy no estén aquí presentes. Era berean gogoan izango ditugu gure ondotik joan diren familiakoak eta lagunak. Gure jarraitzailerik hoberenak, dudarik gabe. El pasado 23 de abril falleció el compañero de una componente del coro, Óscar, amigo y fiel servidor de esta coral, a quien especialmente recordamos con cariño en este aurrezku. Va por todos, va por todas. Saludar.
Para recibir un pequeño obsequio y un señal de reconocimiento, de agradecimiento. Venga,